Bueno, alumnos, empecemos nuevamente con la derivada. Esto va a ser parte ya fundamental del curso. Vamos a ver unas consideraciones de la derivada de una función. La derivada de una función es una función, ¿ok? La derivada de una función solo existe en las regiones en las que la función es continua. Para eso nos sirvieron los límites, para saber si una función es continua o en qué regiones es. Solamente donde es continua puede ser derivada. La derivada se puede obtener por reglas definidas, que es lo que vamos a ver en este video. Sin más, empecemos. Reglas de derivación. Primera, la derivada de una constante siempre es cero. La derivada de x, la función identidad respecto a x, siempre va a ser 1. Ejemplos. Derivada de 5 respecto a x, 0. Derivada de 3pi respecto a x, 0. Derivada de 0.125 respecto a x, 0. Derivada de 3 quintos respecto a x, 0. Observa cómo cualquier número que tú derives, es decir, una función constante, siempre va a ser 0. Tercer regla, derivada de k de f de x, k por f de x, quiere decir es una constante que multiplica a una función. La constante va a salir de la derivada y se deriva la función. Ejemplo, tenemos derivada de 0.75 de x respecto a x. El punto 75 sale de la derivada y puedo aplicar la regla número 2 en donde la derivada de la función identidad es 1 y nos va a dar una función constante. Siguiente regla. Regla de la potencia. Derivada de x a la n, es decir, x está elevado a una potencia, respecto a x va a ser igual. Fíjate bien, la potencia baja como coeficiente numérico por x y a ese exponente le restamos 1. ¿Ok? Veamos los ejemplos. Derivada de x a la 7 respecto a x es igual a 7, baja como coeficiente, y al exponente le resto 1. Entonces el resultado es 7x a la sexta. ¿Se pueden complicar? Sí, de esta manera. Derivada de x a la 3 medios respecto a x es igual a 3 medios x a la 3 medios menos 1 y nos da el resultado de 3 medios de x a la 1 medio. Muchas veces estos exponentes fraccionarios son expresados como raíces. Derivada de x a la menos 7 tercios respecto a x. Menos 7 tercios baja y x en su exponente menos 7 tercios menos 1. Tenemos que el resultado de hacer esas operaciones son menos 7 tercios de x elevada a la menos 10 tercios. Siguiente regla. ¿Qué pasa cuando esa función, que es una x elevada a una potencia, se multiplica por una constante? Pues va a afectarse solamente el resultado por esa constante. Va a ser igual que la regla anterior, pero se multiplica todo por esa constante. Ejemplo. Derivada de 4 quintos de x elevado a la 3 séptimos. 4 quintos, que es la constante, multiplica 3 séptimos aplicando la regla de derivación. X a la 3 séptimos menos 1. Nos queda 12/35 de x a la menos 4 séptimos. Siguiente regla. Derivada de la suma de una función. Fíjate bien cómo a partir de ahorita ya estamos empleando las operaciones con funciones que vimos el semestre pasado. Si tienes alguna duda, pues no dudes en solicitarla y prepararemos algo para apoyarte. Ejemplo, tengo dos funciones. F de x es una función cuadrática y g de x es una función lineal. Si sumamos las funciones, quedaría la derivada de la función cuadrática más la función lineal respecto a x. Y fíjate cómo vamos a separarlo.
podemos hacer la separación de cada uno de los términos y derivarlo respecto a x. En este caso, si observas, estamos separando derivada de x cuadrada respecto a x más derivada de 12x respecto a x más derivada de 31 respecto a x más derivada de 2x respecto a x más derivada de 5 respecto a x. También se podría hacer la suma primero de las dos funciones y hacer la separación de los términos. Continuemos con este ejercicio. Entonces la derivada de la función f más g me va a dar término por término 2x más 12 más 0 más 2 más 0. Haciendo la reducción de términos semejantes, la derivada va a ser igual a 2x más 14. Observa aquí cómo la derivada es una función lineal. Ejercicios completos van a ser que se te solicite graficar cada una de las funciones y también la función derivada. Acompañado de que esta función derivada, acuérdate que es la pendiente a la curva que va a representar la suma de esas dos funciones. Entonces se podría solicitar también la recta tangente en un punto determinado. Siguiente regla de derivación. Derivada de una resta de funciones. Seguimos con las operaciones de funciones. Tenemos los dos ejemplos. Es algo que se comentó mucho. Son funciones cuadráticas y lineales las que principalmente vamos a estar trabajando aquí. Entonces hacemos la resta. Aquí está el ejemplo que te decía. Podemos hacer primero la operación, que en este caso es la función cuadrática menos la función lineal. Obtenemos un resultado que es la función cuadrática x cuadrada más 10x más 26 y la derivamos respecto a x. Hacemos la separación de cada uno de los términos y los derivamos. Y ahí está el resultado, ¿verdad? La derivada de la función f menos la función g va a ser igual a 2x más 10 más 0. Hacemos la reducción, es 2x más 10. Nuevamente nos da una función lineal, la derivada. Continuamos con las reglas de derivación, ahora con la multiplicación de funciones. Acuérdate del semestre pasado que muchas de las funciones polinomiales se formaban por multiplicación sucesiva de funciones anteriores. Es decir, si tuviera dos funciones lineales me iba a dar una cuadrática por una lineal me daría una cúbica. Y pongamos el ejemplo. Tengo una función cuadrática y tengo la función lineal. Y la regla nos dice, observa ahí donde está el 8, dice derivada de la multiplicación de f por g va a ser igual a f por la derivada de g más g por la derivada de f. Esto pues te lo puedes aprender como la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Hagamos el ejemplo con las funciones. La derivada de la multiplicación de la función cuadrática por la función lineal va a ser igual a la primera, que es la función cuadrática, por la derivada de g de x, que es 2. Más la derivada de la función g, la función g por la derivada de la función f, que es 2x más 12. Podemos hacer la reducción de términos y las operaciones algebraicas. Y llegaríamos a esto, ¿no? Sería 2x cuadrada más 24x más 62. Más esos binomios los multiplicamos, son con término común, sería 4x cuadrada más 34x más 60. Hacemos la reducción de la suma y nos quedaría que la derivada de esta multiplicación me daría 6x cuadrada más 58x más 122. Observa que también puedo hacer la multiplicación de las dos funciones y me daría una función cúbica. Esa función cúbica en su derivada me da una función cuadrada. Y aquí aprovecho para decirte, ¿no?, que cuando tenemos funciones polinomiales y las derivamos, se va disminuyendo el exponente máximo de la función. Es decir, si tengo una función grado 3, una cúbica, al derivarla me va a dar una función cuadrática. Si derivo la función cuadrática, pues me va a dar la función lineal. Y si derivo la función lineal, me va a dar una función constante.
Derivada de un cociente de la división de una función, de dos funciones. Aquí podemos ya entender cómo derivar aquellas funciones que son racionales. Finalmente, son la división de dos funciones polinomiales, ¿no? Pongamos el mismo ejemplo, las funciones que hemos venido trabajando, una cuadrática y una lineal. La regla me dice 9, la regla 9, derivada de un cociente de f entre g va a ser g por la derivada de f menos f por la derivada de g. Fíjate cómo aquí es inverso el orden y hay una resta, no nos podemos desviar del orden de la resta, ¿ok? Y todo eso se divide entre la función g elevada al cuadrado. Bueno, veamos la aplicación. ¿Qué pasa con f? Es la cuadrática entre la lineal. Entonces voy a tener a la lineal por la derivada de la cuadrática menos la función cuadrática por la derivada de la lineal. Todo eso dividido entre la función lineal elevada al cuadrado. Hacemos las operaciones. La derivada de x cuadrada más 12x más 31 pues es 2x más 12. Son las primeras reglas. A estas alturas espero que ya vayas entendiendo que es un proceso bastante sencillo, muy algebraico. Y la derivada de 2x más 5 pues es solamente 2. Podemos hacer la reducción en los términos del numerador y llegaríamos a este resultado. 2x cuadrada más 10x más 62 entre 2x más 5 al cuadrado. Observa cómo el denominador está creciendo en el exponente. Es decir, cuando tenemos polinomios, la derivada hace que se reduzca el exponente. Aquí en las funciones racionales, el denominador va aumentando en su exponente. Y la última regla de esta semana, que es la derivada de una composición de funciones. Acuérdate de la composición de funciones, igual si no lo recuerdas, pues bueno, hagamos el repaso, solicítalo y veremos cómo apoyarte. Fíjate bien, dice la regla. Derivada de la compuesta de f con g. Vamos a derivar f respecto a g. Pon mucha atención, es derivar una función respecto a la otra. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita lo explicamos. Y eso lo vamos a multiplicar por la derivada de la función de la cual se compuso respecto a x. Ok, veamos. Tenemos las dos funciones. ¿Qué significa la compuesta? La compuesta de f con g, significa que g la voy a poner en lugar de cada que vea x. Es decir, me quedaría un 2x más 5 al cuadrado más 12 que multiplica a 2x más 5 más 31. Pero en esta ocasión, para hacer la derivada más sencilla, lo que vamos a hacer es poner g, ponerlo en términos de g. Fíjate bien, la derivada de f compuesta de g respecto a x va a ser igual a la derivada de g cuadrada más 12g más 31. Si observas, esa f es la compuesta, ¿verdad? La derivada de f, el diferencial de f tendría que ser la compuesta. Pero no estoy poniendo en términos de x, lo voy a derivar en términos de g. Acuérdate, la derivada solamente va a ser posible si yo tengo la misma variable respecto a la que derivo, ¿ok? En este caso, pues sería g. Y eso lo voy a multiplicar por la derivada de 2x más 5 respecto a x. Derivamos la primera función, que sería la cuadrática, y me quedaría 2g más 12, que multiplica la derivada de 2x más 5, que es 2. ¿Ok? Ahora se hace el cambio de variable. Ahora sí, escribimos lo que significa g como función, que es 2x más 5, y hacemos todas las operaciones. Fíjate bien cómo queda 2 por 2x más 5, que es g más 12, y todo eso lo multiplico por 2. Aquí es necesario que utilicemos todos los símbolos de agrupación.
y me quedaría 4x más 10 más 12 y todo eso por 2. Al hacer la reducción, pues nos queda simplemente que es 8x más 44. Esa sería la derivada de una compuesta. A esta regla se le llama la regla de la cadena.